amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más para Limón Salvaje. En esta ocasión vendría a ser el quinto y último video de esta colección hasta el momento. Es probable que en el transcurso del año sigan saliendo Funkos de Bleach, o capaz no este año, pero sí el año que viene o futuramente. ¿Cuáles son estos Funkos? Tenemos a Ichigo ya en modo Bastolorde, o sea ya cuando se ha despertado del Hollow, exclusivo de Entertainment Earth, y también su versión Glow Chase. Vamos a ver si brilla mucho, si brilla poco, y hagan una comparativa sobre cuál de los dos comprar. Capaz solamente la versión de aquí y esta no brilla mucho, y ustedes lo van a poder decidir con el video. No se olviden de dejar sus likes o comentarios, apoya muchísimo el crecimiento del canal, nos motiva aún a seguir creando contenido en esta plataforma, y también a la gente que está apoyando muchísimo al recuento de suscriptores, dándole el punche y el cariño al canal, así que muchísimas gracias por ello. Y sin más, espero que les guste y disfruten del video. Empezamos, amigos, después de mucho tiempo. Vamos a grabar de nuevo, vamos a terminar con esta serie. Este vendría a ser el último video de los Funko Pops de Bleach. Creo que actualmente ya van a salir nuevos moldes para este año. He visto algunas filtraciones por ahí. Imagino que se estarán estrenando a finales de diciembre o a mediados de diciembre, y si no, serán para el próximo año. Pero al parecer ha retomado Funko esta edición de moldes de este anime que es Bleach. Sin más, empezamos con los Funkos que tengo yo hasta ahorita. Estos vendrán a ser los últimos. En esta versión tenemos aquí la versión de Hollow Ichigo, pero ya en modo Bastolorde, cuando ya está en una pelea con Ulquiorra y se llega a transformar en esta forma. Funko ha sacado dos versiones, la versión exclusiva de Entertainment Earth y una versión Chase, Glow in the Dark. Así que sin más, vamos a empezar con el video del día de hoy, como es costumbre en el canal, de izquierda a derecha. Miren, amigos, acá tenemos esta linda versión exclusiva de Entertainment Earth. Tenemos aquí Funko Pop Bleach número 1104, Full Hollow Ichigo. Pelea inmemorable, muy característica de la pelea con Ulquiorra. Este vendría a ser el primer lado, vamos a ver el segundo. Acá es como se muestra el Funko, como va a ser realmente. Y acá vamos a ver la línea. Ya tenemos estos Funko Pops en el canal, así que los pueden ir a checar. En la lista de reproducciones a Renji, su versión regular, también a Renji con el Bankai, y Green Job también, la espada número 6, si mal no recuerdo. Cuarto lado tenemos aquí Full Hollow Ichigo 1104, y en el quinto lado la carita. Vamos a abrir este Funko y vamos a ver cómo es por dentro. Este Funko de acá es nuevo, relativamente nuevo. La gran mayoría de veces que compro Funkos no los abro, y por eso es que me doy cuenta después de tiempo cuando me estafan. Acá está, amigos, la versión regular. Viene con 3 sellitos de seguridad y un expositor. Vamos a ver cómo es este Funko. Muy interesante cómo aparece este personaje dentro del anime. Él es un experimento de Aizen Sousuke cuando recién estaba haciendo sus pininos para controlar este poder de los Hollow y ponerlo en los Shinigami. Así es como llega este Bastolorde al mundo humano y se enfrenta al papá de Ichigo y a la mamá de Ichigo, amigos. Y gracias a eso es que en esta pelea, que está en un manga, no sé si lo han hecho anime ya, no lo sé, pero está en un manga. Es por eso que Ichigo absorbe estos poderes de este Hollow y a la vez de un Quincy. Así que wow, porque la mamá era Quincy, pero cuando estaba embarazada absorbió a este Hollow acá, este Bastolorde. Por eso es que Ichigo es tan fuerte. Vamos a ver los detalles que tiene. Funko muy curioso, lo han hecho muy bien, está totalmente maquiavélico. Sería chévere que lo hayan hecho con el cero, ¿no? Con la boca abierta, pero está totalmente fiel al anime. Tiene aquí el agujero, que es pasante. Aquí en el pecho, toda la marca negra característica del Bankai, porque está con la espada. Y lo demás es que ya se está transformando, ¿no? En un Hollow totalmente. Es por eso que también tiene todo el cabello de este tono naranja, pero largo. Funko muy bonito, muy interesante. La pelea también es memorable con Ulquiorra, la espada número 4. Y este vendría a ser el personaje y la versión de Funko. Tiene bonitos detalles, no es un Funko pesado. Y vamos a ponerlo en la base giratoria para que lo puedan ver con más detalle y hacer la comparativa con la versión Chase. Está Ichigo Full Hollow. Is that Ichigo? This can't be. You can't be alive. What is that form? Who are you? Esta vendría a ser la versión Chase, la versión Glow in the Dark. La caja es totalmente igual, lo único que va a variar es que este Funko brilla. De ahí las características son las mismas por el segundo lado, tercer lado, cuarto lado
Y quinto lado, valga recalcar que para obtener un Funko Chase tienen que comprar una caja de 6 para que tengan una posibilidad de que les toque uno. Por ese motivo es que este Funko siempre va a costar más que la versión regular. Así que vamos a abrirlo, vamos a ver cómo es por dentro y hacer la comparativa. Vamos a abrirlo para hacer una pequeña comparativa. Es un video relativamente corto. Y también vamos a dar un puntaje, vamos a ver si es que brilla poco, brilla mucho. Ahorita lo vamos a ver. Acá tenemos la versión Glow Chase, la versión un poco más cara, que viene igual, con 3 sellos de seguridad y un expositor. La versión es totalmente la misma, es lo mismo, no hay ninguna variación más. Debería de ser solamente el Glow, ¿no? Pero Funko le mete más marketing al decir que es un Glow Chase. Bueno, porque solamente es Glow, o sea, solamente brilla. Pero el Chase es cuando tiene alguna variación y acá no tiene ninguna variación. Sigue siendo totalmente igual, sin ningún cambio por ningún lado. La pintura es la misma, a simple vista es lo mismo, pero vamos a ver si brilla mucho o brilla poco. 1, 2, 3, amigos. Así es como se ve el Funko. Vamos a darle un poquito más de luz UV para que brillen sus funquitos. Compren esta linterna, importantísimo. Con la luz blanca no le sacan el máximo provecho a sus Funkos. Tiene que hacer una linterna UV. Así que así es como estaría brillando. Al parecer está brillando bien. Brilla muy bien. Sí, pensé que los cachitos iban a brillar más. Que este buen rato capaz. Ajá. Sí, hay que recargarlo nomás. Sí brillan los cachos. Brilla todo lo que es de color blanco. El cabello no brilla. A ver. Sí, los pies también. Brilla muy bien. Para hacer un Funko Chase está brillando muy bien. Así que vamos a ponerle un puntaje según la expectativa y la realidad de Funko, lo que nos vende como marketing y cómo está brillando realmente. Si hubiera brillado el cabello hubiera sido bravazo. Ahí sí le poníamos un 10 de 10. Pero no, vamos a ponerle 8 cabecitas de Ichigo de 10. Ese sería el puntaje para este Funko. Ahora vamos a ponerlo en la base giratoria para que lo puedan ver con mayor detalle y ustedes decidan en los precios si vale la pena comprarlo o no. A Ichigo Hollow. I will protect you! Llegamos a la parte final, amigos, así que vamos a decir el precio de todo lo que se está viendo aquí. Empezamos de izquierda a derecha. El Funko regular, bueno, no tan regular, el exclusivo del Tentarmen Air está costando $21 según Funko App. Es un precio relativamente cómodo, no ha subido mucho, a pesar de que ya ha salido hace un tiempito, algunos cuantos meses, unos 4 o 5 meses. Se mantiene todavía en un precio muy asequible todavía. Igual vamos a hacer la comparativa de cuánto está costando este Funko de aquí en el mercado actual en eBay. Este vendría a ser el precio en eBay del Funko regular. Hay pocos moldes, acabo de ver, en venta. No son muchas las personas que están vendiendo este, pero sí están vendiendo más la versión Chase. Igual no está tan caro, está muy asequible, 55, 64, o sea, más o menos entre 15 a 17, 18 dólares, pero con el envío y todo sí está saliendo el precio que dice Funko App, que vende a ser 20 dólares. Lo que me ha llamado la atención es que hay esta versión del Hollow Ichigo, que siempre es cara, no sé por qué lo venden tan caro este Hollow Ichigo, pero en figura, también de la Comic Con, pero es una figura. Y de ahí vienen otros tipos de esculturas, ¿no? De Ichigo, pero en lo que es Funko solo he encontrado los dos primeros, de ahí no hay más. Capaz buscándolo con alguna variación o poniéndole Funko. Vamos a poner Funko, ¿ya? Vamos a ver si aparecen más moldes. Mira, aparecieron más moldes, más baratos todavía. 11 soles, 26, baratísimo. No sé en qué estado estén en las cajas, pero está económico. O sea, casi se fue a los 130. La versión que es la Grial, que está carísima, que ya lo he mostrado en el canal. Y bueno, esto vendría a ser el precio actual en eBay de Ichigo Hollow. Y el precio del Hollow Ichigo, la versión Chase Glow in the Dark, está costando el doble, $50. Un precio un poco ya más costoso, un poco más carito. Como yo siempre les he dicho, estos Funkos que son un poco más complejos de conseguir cuestan muchísimo más. Igual vamos a hacer la comparativa de cuánto está costando en el mercado actualmente en eBay. Como podemos ver acá, amigos, estamos en eBay y vamos a ver el precio de este Funko, que vendría a ser el Chase
Hay más Funkos Chase que la versión regular y están en diferentes precios. 267, 242, muy parecido el precio que dice Funko Up, muy similar, pero también hay precios más bajos. 149, 130, 205, 149 sin el sticker de tienda, sino con el Special Edition, y también en precios de 134, 130. Hasta ahorita es el más barato. 130 de Estados Unidos, y acá pueden seguir haciendo scroll hasta poder llegar al precio que más se ajuste a su bolsillo. Obviamente vamos a escoger el precio más económico, ¿no? Así que este es el precio actual en eBay. Esto iba a ser mi queja pública. Ay, no enfoca. 1:22 del día lunes, madrugada. Parece que el limoncito ya ni sabe hablar ya. Se quedó dormido. Despierta. 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 No te duermas. Tú puedes. Y sin más, amigos, eso es todo por el video de hoy. Este vendría a ser el último video de los Funkos de Bleach hasta el momento. No sé si posiblemente en un futuro salgan más o no, ya que han salido Funkos nuevos este año, pero se han demorado bastante tiempo. Creo que alrededor de 1 año y medio para que salgan nuevos moldes de este anime. Espero que la review les haya servido, hayan podido tomar una decisión si comprar a Ichigo en modo Bastol Orden, su versión regular o su versión exclusiva Chase Glow in the Dark. Va a depender mucho de ustedes y ya saben que los precios varían de acuerdo a ello. Voy a estar subiendo una foto a mi cuenta de Instagram, porque sí, también tengo Instagram, y si quieren enterarse de mucho más cosas, mucho más contenido que está detrás del canal, pueden ir por ahí. Ahí estoy subiendo muchísimo contenido de cuando llegan los Funkos, de cuando se graba el contenido, antes de que se publique aquí en YouTube. Así que me pueden seguir también por ahí. Y voy a estar haciendo un video resumen para mi cuenta de TikTok, porque sí, también estoy en TikTok. Y este mismo video se va a estar subiendo a mis diferentes plataformas que tengan el formato de video corto, como es aquí en YouTube por Shorts y en Instagram por Reels. Muchísimas gracias a la gente que está comentando, que está dando like, que está dando todo su apoyo al canal, y se está viendo reflejado en este recuento de suscriptores. Así que muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en un siguiente video que aún no sé cuál será. No sé si va a ser de anime, una película, algo de terror, aún no lo sé. Si pueden, déjenlo ahí en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Chao.